Vamos a platicar con él. Sí. Me acompaña una vez más. Padre, gracias, Señor, por darnos estas voces, Señor, que las alzamos hacia ti. Que sea de bendición para ti, Señor, y que esa bendición que te damos, Señor, que también regrese, Señor, a nosotros, a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, para escuchar ahora lo que tú tienes para con nosotros. Si nos vas a enseñar algo nuevo, Señor, que lo recibamos en nuestro corazón y lo apliquemos. Si nos vas a regañar, pues ¿por qué no? Porque sabemos muy bien que tú disciplinas a ese que amas. No lo haces por otra razón. No vas a recordar de algo que quizás se nos ha olvidado, pues somos todo oídos. No vas a ayudar a mejorar algo que estamos haciendo bien, pues también, Padre, lo recibimos, porque al final todo lo que queremos hacer es complacerte, Señor. Que estas vidas que nos has dado, Señor, que regresen a ti, Señor. Que vivamos tu voluntad, Señor. Y que sea un regalo grande para ti, Señor. Que exaltemos tu nombre en nuestra forma de conducirnos, nuestra actitud, nuestro carácter. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Pedimos esto, Señor, y te agradecemos. Háblanos. Amén. Aplauso a nuestro Rey de Reyes. Y sí, antes de que tomen su asiento, vamos a saludarnos, a felicitarnos, a abrazarnos, como ustedes se los ponga a Dios en su corazón. Muy bien, mis hermanos. Para mis hermanos y mis hermanas que van llegando, muy buenos días. Espero se encuentren bien de todo. Espero que hayan cerrado el año bien y que lo hayan comenzado también bien. Algunos a lo mejor se están riendo. Ay, pastor, si supiera. Pero bueno, yo lo dije al principio, en el primer mensaje o tema que se dio, que el Señor Jesús nos dice que en esta vida vamos a tener aflicción. Entonces, estamos con esta serie de mensajes llamada Esperanza Eterna. Y claro, ¿en quién más? Pues nada menos que en Jesús. Ahora, el tema de hoy es continuación de la semana pasada, la bondad de Dios, segunda parte, y vamos a seguir hablando de este tema. Recordando un poco de lo que vimos la semana pasada, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, ¿verdad? Dios realmente pues no desea nada malo para nosotros, nunca lo ha deseado, pero como vivimos en un planeta que está quebrado, si se puede decir así, y nosotros no somos perfectos, pues van a venir aflicciones. Nadie desea vivir o revivir otra vez lo que se vivió el año pasado, especialmente si fue un año muy estresante. Ahora, dijimos la semana pasada que muchas veces lo que causa en nosotros el estrés, ¿verdad? No viene tanto de los problemas que vienen a nuestras vidas, sino viene de la ausencia de concentrarnos en este Dios que es tan bondadoso y amoroso. Él es un Dios no pequeño, es un Dios grande, es poderoso, ¿verdad? Y muchas veces el estrés viene ya no tanto de los problemas, sino que quitamos ese enfoque, esa concentración, ¿verdad? De la gran bondad
que Dios tiene o siente por nosotros, y de esto quiero seguir hablándoles esta mañana. ¿Okay? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando nos concentramos en este Dios maravilloso, en su amor, en su bondad, en su poderío, pues todo lo que venga a nuestras vidas, mis hermanos, le podemos hacer frente. ¿Por qué? Porque al concentrarnos en Él, pues nos llenamos de esperanza, y es esperanza viva, esperanza eterna. ¿Okay? Entonces, conocer quién es nuestro Dios, saber quién es, no dejarnos llevar por sentimientos o por lo que la gente nos diga, o por los problemas que estamos teniendo, que estamos sintiendo en ese momento. O sea, cuando lo conocemos bien y recordamos en todo momento qué tan bueno es nuestro Señor, porque nos los deja escrito en su carta de amor. Todo eso nos va a ayudar a enfrentar los problemas con más tranquilidad, más pasivamente, más en paz, con más confianza en Él. Y qué mejor escritura para describir de lo que realmente es el carácter de nuestro Dios, su amor, y describir su bondad, mis hermanos, que el Salmo 23. Me encanta ese salmo. Yo creo que a lo mejor ustedes también. Lo leímos la semana pasada y cubrimos los 2 primeros versos en el tema de la semana pasada. Y esta mañana vamos a hablar acerca del tercer verso. ¿Okay? Pero antes me gustaría que me acompañaran a leer el Salmo 23. Esta es la nueva versión internacional. Y me gustaría que lo leyeran con profundidad, si se puede decir así, como que realmente estamos faltos de esperanza, que quizás no lo estén, y qué bueno, pero si nos falta un poco más, concéntrense en cada palabra que nos deja escrito aquí nuestro Señor por medio de David, que era un pastorcillo que cuidaba las ovejas, y ilustraba así cómo realmente el Señor se interesaba por él, así como él se interesaba, y el amor que él tenía por las ovejitas que estaba cuidando, y qué tan bondadoso era él como pastor que era, ¿verdad?, cuidando las ovejas. Y ilustraba también de esta manera que él ahora era la oveja y que el pastor bueno principal es el Señor. Pero así lo deja en el Salmo 23, escrito David, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Bueno, qué confianza, ¿no?, de David, que realmente eso era lo que le identificaba, ese amor tan grande que sentía por el Señor. Mis hermanos, yo sé que ustedes y yo hemos leído este salmo quizás bastantes veces, y quizás también sea una de las escrituras favoritas, como la es mía, ¿verdad? Pero al leer este salmo, cada vez que yo lo leo, y por eso pedí que lo leyéramos así, bien enfocados, bien profundamente, palabra por palabra, porque si realmente no nos da esperanza, realmente no sé qué nos va a dar esperanza, mis hermanos. Aquí expresa realmente David de cómo es el Señor con sus ovejas, con cada uno de sus hijos. Entonces, si no nos convence este salmo, mis hermanos, no sé realmente qué otra cosa nos va a convencer. Aunque sí hay bastantes escrituras donde Dios realmente expone, ¿verdad?, su carácter, qué es lo que siente por cada uno de nosotros. Dios desea
que cada uno de sus hijos, cada uno de sus hijas se mantenga firme creyendo en Él. No por sentimientos, lo vuelvo a repetir. No por los pensamientos que muchas veces se nos vienen a la mente y no sabemos de dónde vienen. No los filtramos y no vienen del Señor, sino simplemente creyendo en lo que nos dejó escrito. Y punto. Lo que Él escribe, nada lo puede cambiar. Y entonces si creemos, si nos mantenemos firmes, si creemos en su palabra, creemos en Él, vamos a vivir llenos de fe, pero sobre todo del tema del cual estamos hablando, llenos de esperanza en Él. Entonces vamos pues a desmenuzar este tercer verso, ¿okay? Y lo vamos a dividir en dos partes porque de este verso es la prédica que nos trae el Señor. Y la pregunta es esta: ¿cómo nos infunde esperanza a Dios? Bueno, yo creo que la pregunta ahí ya la hemos contestado leyendo todo el Salmo 23, pero vamos a desmenuzar el verso número 3. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Okay? Aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. Número 1, nos dice lo siguiente. Nos dice que nos infunde esperanza porque nos va a fortalecer. Nos dice que nos fortalecerá en todo momento. Y leyendo la mitad de este verso número 3 en este Salmo 23, lo dice así, mis hermanos: me infunde nuevas fuerzas, ¿okay? Nuevas fuerzas. Y vamos a escudriñar estas palabras aquí. Primeramente, mis hermanos, Dios, como buen padre que es, siempre está, fíjense, tratando de ayudarnos. Está tratando de fortalecernos. Y no nada más de fortalecernos, sino también quiere restaurarnos. Nos quiere restaurar. O sea, si estamos quebrados, si realmente nos ha sucedido algo y estamos en pedazos, como a veces decimos, miren, lo que Él quiere hacer es levantar todos esos pedacitos que tenemos por donde quiera, por la aflicción que estemos pasando, y quiere otra vez unirnos y que nos enfoquemos en Él y que no dudemos de que cualquier cosa que nos esté sucediendo en este momento, terminando o empezando el año, mis hermanos, esto es para bien. Tenemos que ver más allá, ¿verdad? En medio de la aflicción tenemos que preguntarle: ¿de qué me sirve todo esto? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Yo sé que estás tú tratando de levantar todos esos pedacitos que me siento completamente desbalagado por todas partes. Y tú vienes y estás tratando de darme fuerzas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que realmente no me siento que estoy recibiendo esas fuerzas? Pero miren, no se trata de sentimientos, no se trata de lo que está pasando alrededor. Nuestro enfoque debe ser lo que dejó escrito. El Salmo 23 nos dice que nos concentremos en su amor, que no nos desviemos. Es por eso que es bueno leer la palabra de Dios, no nada más un día sí y un día no, sino todos los días. Y más adelante voy a cubrir de eso y del por qué es tan importante. Entonces nos repara, nos da fuerzas. A veces decimos, Dios es bueno, y alguien le agrega por ahí, todo el tiempo. Pero muchas veces en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, se nos hace difícil creer lo que Dios ha dejado escrito, que nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Yo he estado ahí. ¿Quién ha estado ahí? Yo creo que todos. ¿No es cierto? Necesitamos la ayuda de personas a veces. ¿Para qué? Para que nos pongan de vuelta como Dios nos quiere, unidos completamente y no desbalagados en pedacitos, ¿verdad? Entonces Dios es bueno y nos da fuerzas todo el tiempo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí? Porque miren, si decimos aquí, literalmente lo tomamos así, físicamente, nos infunde nuevas fuerzas, pues no que de pronto vamos nosotros me siento más fuerte, ¿no? Levanto aquí el púlpito con una mano. No, es que no se trata de eso, mis hermanos. No está hablando de fuerzas físicas, que aún sí les voy a decir lo siguiente. Claro,
que parece ser que nos sentimos más fortalecidos físicamente. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo siguiente, a una renovación, si se puede decir, espiritual, ¿verdad? Profunda. En otras palabras, siempre está tratando de hacer lo siguiente el Señor, fortalecernos. ¿Pero cómo? No físicamente, porque a menos que levantemos pesas o hacemos ejercicios, pues claro que sí, ejercitamos los músculos y quizás ganemos un poco de fuerzas. Pero está hablando de lo espiritual, así es. Para que usted y yo, cuando vengan los problemas, los enfrentemos fortalecidos, con nuevas fuerzas. Pero está hablando de la madurez. No sé si usted ha fijado, pero a través de los años, si usted ya es un cristiano, si usted ya es un hijo o una hija de Dios y ya tiene bastante tiempo siguiendo al Señor, no sé si usted ha dado cuenta, pero cuando vienen aflicciones similares a las que usted enfrentó hace unos 5 años, parece ser que ya no le conmueven tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted está siendo fortalecida, usted está siendo fortalecido. ¿Por qué? Porque usted ya pasó por eso. Entonces, como a veces decía mi suegro, dice, pues yo ya manejé en la nieve, eso para mí pues no hay problema, ¿no es cierto? Ya hemos tenido experiencias. Entonces el Señor, ¿verdad?, va a permitir a veces que vengan problemas un poquito más graves para que usted y yo pues sigamos fortaleciéndonos, madurando, pero para eso necesitamos estar en Cristo, estar leyendo su palabra, ¿verdad?, y no faltarle nada. Cuando usted y yo leemos su palabra, venimos a la iglesia y oramos y seguimos al pie de su letra, al pie de la letra, su palabra, o sea, que estemos realmente haciendo su voluntad. Mire, vamos a poder enfrentar problemas bien grandes, pero espiritualmente vamos a hacerlo mejor cada día. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Nos infunde fuerzas. Por eso es bueno estar en su palabra. Por eso es bueno escuchar su palabra. Por eso es bueno aplicar su palabra. Por eso es bueno preguntarle cuando estamos pasando por aflicción, Señor, no entiendo. No tiene nada de malo. No entiendo por qué me está sucediendo todo esto. Pero el Señor habla con su gente, mis hermanos. Pero en medio de esto, Él quiere que maduremos. Quiere que salgamos adelante, ¿verdad? O sea, no es un mero alivio físico que todos nosotros deseamos en ese momento. Si hay dolor, si hay sufrimiento, claro que lo deseamos. Pero lo que Él más está interesado es en lo espiritual, en el carácter de uno, mis hermanos. Entonces el profeta Isaías lo expresó de una forma única, muy, muy bella, si se puede decir así, con respecto a las nuevas fuerzas. Y comienza de esta manera, fíjense, Isaías en el capítulo 40, versos 29 al 31. ¿Okay? Miren lo que dice, léanlo conmigo. Él da poder, fíjese, a los indefensos y fortaleza a los débiles. Vamos a pausar aquí, dice. O sea, ¿qué es poder? Pues fuerza. ¿Okay? ¿A quiénes? Pues a los que no se pueden defender, mejor dicho. A los que la gente muchas veces quiere abusar de ellos. Él les da poder. Y fortaleza a quienes, aquellos que realmente no están tan fuertes como otros, que son los débiles. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, Él está a favor del pequeño, si se puede decir así. Pequeño, ¿por qué? Porque es menos que aquel que se puede defender. Es menos porque aquel está más fuerte y esa persona es más débil. Y luego después, fíjense, nos da un contraste aquí con personas que realmente están en la juventud. Nos da un contraste aquí con jovencitos y con hombres, o sea, varones jóvenes que supuestamente, si uno está joven, pues no debe de cansarse fácilmente. Vamos a seguir leyendo. Dice, hasta los jóvenes se debilitan. Okay. Y se cansan, dice. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. O sea, nos está comparando, es un contraste de que realmente lo que yo les voy a dar, la fortaleza, el poder, ¿verdad?, va a ser más que lo que realmente estos jovencitos o estos varones jóvenes pueden resistir. Lo que yo les voy a dar es más fuerte físicamente de lo que se puede ver
en esos jovencitos, en esas personas jóvenes. Y después nos dice, ¿verdad?, cómo podemos hacerle. ¿Okay? Pero aquí viene la clave, cómo podemos hacerle las fuerzas que nos da el Señor, la fe que ponemos en Él. Dice, en cambio, los que confían, o sea, los que ponen su fe en el Señor, encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas. Aquí está Isaías usando las mismas palabras que usó David en el Salmo 23. Me infunde ¿qué? Nuevas fuerzas. Observe cómo lo expresa, de la misma manera que lo expresó David en el Salmo 23. Y luego después elabora un poco de cómo van a venir, ¿verdad?, esas fuerzas, esas nuevas fuerzas. Dice, van a volar alto. Ahora, ya me imagino usted y yo, ¿no? Súbete allá a la cima y empieza a papalotear. No se trata de físicamente, es que realmente el Señor nos va a llevar hasta lo alto, porque está hablando de una madurez espiritual. Él quiere que sigamos creciendo espiritualmente. Dice, como las alas de águila. ¿Cómo vuelan las águilas? Son las que vuelan más alto. Así nos quiere ver el Señor. No quiere que andemos volando bajo, sino quiere que andemos volando alto espiritualmente, estando en ese alto, o sea, en Cristo Jesús todo el tiempo. Aun cuando vengan las aflicciones. Es por eso que nos enseña su palabra, para que después usted y yo podamos aplicarla en momentos difíciles. Amén. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. O sea, todos nosotros vamos a tener un límite, físicamente hablando. Correrán y ¿quién no se va a cansar cuando corre? Yo me canso. Cuando vienen mis nietos me cansan de volada. ¡Qué bárbaros! Me traen por aquí, por allá. Vamos a jugar a las escondidas y luego vamos a jugar a la pelota y yo ando que la bandera blanca, ¿no es cierto? Y los que caminan, pues también, tarde o temprano, vamos a tener que agarrar silla, como quien dice, siempre y cuando no nos desmayemos. Entonces no está hablando acerca de algo físico. Yo le hago la pregunta, ¿ha usted confiado en Dios? Quizás a lo mejor la fe que usted está puesto en el Señor Jesucristo es porque trae algún problema, pero eso no es la fe que le va a salvar. Eso probablemente le va a resolver su problema. El problema más grande del ser humano es que va derechito a la condenación, porque sin un encuentro con Cristo no tenemos la salvación. Usted puede creer en Jesucristo históricamente hablando, abre los libros, habla la Biblia y usted dice, sí, ahí habla de Jesús. Mis padres me enseñaron acerca de Cristo, pero eso no es la fe que le va a salvar. La fe que le va a salvar es cuando usted tiene un encuentro con Cristo, de por vida. Cuando usted toma una decisión, ha llegado el momento de hacer mi vida no por mí mismo, sino que el Señor Jesucristo haga la vida. O sea, que Él sea el Señor de mi vida, que yo le ceda ese puesto. Y cuando usted le cede puesto al Señor, usted va a disfrutar de la vida abundante. Usted va a disfrutar de que, como las águilas, va a empezar a volar. ¿Por qué? Porque ha descubierto la vida espiritual. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere que nazcamos de nuevo espiritualmente, para que después sigamos madurando y Él pueda infundirnos nuevas fuerzas espiritualmente hablando, para que cuando vengan los problemas los enfrentemos bien tranquilos y rilos, como a veces decimos, y que la gente se sorprende, diga, ¿cómo es posible que puedas estar tan tranquilo en medio de todos estos problemas? Esas son las fuerzas nuevas. Esas son las fuerzas que nos da el Señor. Esas son las fuerzas a que se refiere aquí Isaías, el profeta. Eso es a lo que se refirió también David en el Salmo 23, mis hermanos. Así es que Dios quiere que pongamos su fe en el Hijo, en Jesucristo. ¿Okay? Usted ha puesto su fe en Él, de que diga, aquí en adelante me entrego mi vida, mi ser, mi alma, se la entrego al Señor. Si no lo ha hecho, déjeme decirle, van a venir problemas. ¿Y dónde están las fuerzas que quiere infundirle el Señor si realmente no ha puesto toda su fe en Él de por vida? Una sola vez se necesita, de por vida. Y Dios está esperando a que usted tome esa decisión. Haga Jesucristo, el Señor. Deje que sea su Salvador, le salve su vida. Entréguese a Él para que en sí, ¿verdad?, eso haga la diferencia. Esto es bien importante, que haga la diferencia en su vida
cuando vengan los problemas. Es bien importante todo esto. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces pensamos, bueno, pues el que no es cristiano, el Señor no le va a infundir fuerzas. El Señor hace que salga el sol y que llueva a todos. Pero a sus hijos, a sus hijos, esos no quiere que nadie se los toque. Es por eso que siempre está al pendiente de ellos. Y claro que van a venir pruebas porque nos quiere enseñar, quiere que maduremos. Y claro que va a venir el enemigo a ponernos que la tentación ahí y no quiere que caigamos en tentación. Pero tentación o prueba, todo el Señor lo usa para bien, para madurarnos, para que Él pueda infundirnos fuerzas y que nos demos cuenta que es lo que nos está tratando de decir. Que nos demos cuenta que de Él vienen las fuerzas y por Él podemos seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Dios desea esto. Hay algo que a veces me molesta y yo creo que a lo mejor usted le ha molestado. Si tiene duda en esto lo voy a aclarar. Muchas veces pensamos como hijos de Dios que como sus ovejas, si llegamos a pecar, que de pronto el Señor se olvida de nosotros. Pues ya pecó. Ahí lo voy a abandonar. Eso no es verdad. Muchas veces el enemigo quiere que pensemos así. Porque decimos, bueno, ya somos cristianos, no debo de fallar. Claro que vamos a fallar. Claro que sí. No lo vamos a hacer adrede, como a veces decimos, ¿verdad? Pero como decía el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, a veces pues se nos chispotea, como a veces decimos, ¿no? Pero hay que venir delante del Señor y decirle, no que Él no lo sepa, pero muchas veces pensamos, ¿verdad?, que ya una vez pecando el Señor se olvida de nosotros. La cosa es esta, es que una vez que uno confía en el Señor para siempre, que le da toda su vida, ¿verdad?, pasamos a ser sus ovejas para siempre. Eso no quiere decir que ya se nos olvida y ya nos avienta del corral y nos abandona. No, Él es bondadoso, siempre. Él es misericordioso. Aun cuando usted y yo nos descarriamos, así es, cuando le fallamos, su amor y su bondad no está limitado por las cosas malas que hacemos. Oh, no, si fuera así, imagínense, no podríamos decir que su amor es incondicional. Entonces, su amor es infinito, si se puede decir así. Su bondad es incondicional. O sea lo que hagamos, eso no quiere decir que sigamos haciendo lo malo. Él va a nuestro rescate. ¿Por qué? Porque nos entregamos a Él. Somos de Él, le pertenecemos. En un día de nuestra vida decimos, Señor, decido ya no hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que tú deseas. ¿Verdad? Él va a nuestro rescate y nos regresa al redil, si se puede decir, a donde están las otras ovejas que le están siguiendo de cerca. Así es como, miren, un buen padre, al ver a su hijo desanimado, quebrantado, golpeado, ¿verdad?, caído, pues va y lo anima, no va y lo golpea otra vez. Pero fíjense, he escuchado de padres que cuando ya ven a sus hijos bien caídos, todavía van y lo regañan. Te lo dije, como si no estuviera ya muerto. Lo quiero no todavía seguir dando de balazos. No es lo que la persona quiere escuchar. Los regaños vienen después. Amén. Hay que ir a levantar a ese hijo. ¿Quién como padre o madre, cuando realmente ve a su hijo que falló, que pecó, si se puede decir así, que le desobedeció, pues va y le da aliento, lo levanta, ¿verdad? Y así también hace Jesús. Si nosotros lo hacemos, que somos imperfectos, imagínense qué no va a hacer nuestro Señor Jesús, que es un Padre perfecto para nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios dice que nos da, fíjense, nuevas fuerzas, no solamente nos está alimentando, cuando leemos su palabra, nos está alimentando espiritualmente, sino que Él quiere más que eso. Ya nos ve caídos, ¿verdad? Él nos alimentó, fallamos, se nos chispoteó, como a veces decimos, ¿verdad? Ahora dice, ahora yo te quiero restaurar. Ahora yo te quiero restaurar. Cuando nos descarriamos, que nos vamos a descarriar, mis hermanos, Él va a nuestro rescate y nos restaura, nos renueva las fuerzas una y otra vez, para que así regresemos a caminar cerca de Él y tener comunión con Él otra vez. David lo ilustra
de muchas maneras, porque él teniendo su corazón volcado al Señor, aún así, fíjense, aún cuando escribe el Salmo 23, también él le falló al Señor y ilustra la bondad de Dios como esa oveja descarriada, si se puede decir así, que es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada, ¿verdad? Y que es sanada porque ha sufrido y vuelve a caminar otra vez con el rebaño, a tener comunión con el pastor. Y así también nosotros, mis hermanos. Mismo David le falló al Señor, pecó contra él. No nada más una sola vez engañó y trató de ocultar su pecado. ¿Cómo? Cuando pues realmente tuvo ese adulterio con esa persona, que le pertenecía a alguien más. Entonces él mismo experimentó nuevas fuerzas, restauración, si se puede decir, cuando cometió ese adulterio después de eso. Pero ¿cómo lo hizo? Tuvo que confesar sus pecados. Tuvo que confesarle al Señor. Y cuando lo confesó, entonces después viene la plática, después viene la restauración y después viene el infundir de nuevas fuerzas en David. Podemos leerlo en el Salmo 51, cuando David realmente lo que está haciendo aquí es reconocer, ¿verdad? Y decirle al Señor, he pecado contra ti. El Salmo 51, 1, 4 dice lo siguiente, dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme, fíjense, a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra, dice, mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Así como David reconoció, ¿verdad? Y confesó al Señor para que fuera restaurado, nosotros también muy fácilmente nos podemos apartar como Él se apartó de los caminos del Señor. Si no estamos atentos a su dirección, vamos a desobedecer de una forma u otra, de todos colores y de todos sabores. A todos nos ha pasado. Quizás en este momento usted está desobedeciendo al Señor y quizás se pregunte en qué. Pues no me pregunte a mí, pregúntele a Él. ¿En qué Él está fallando? ¿En qué Él está desobedeciendo, verdad? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado lo siguiente? Cuando se empieza a descarriar uno. ¿A quién no le ha pasado que de pronto sentimos una indiferencia espiritual? Somos indiferentes a lo espiritual. Por ejemplo, de pronto como que ya no sentimos ese deseo, ese amor por ir a la casa de Dios. A veces, no, pues el pastor va a decir lo mismo. Otra vez, habla mucho, se tarda mucho. Entonces ya va de frente muchas cosas, obstáculos, ¿verdad? Entonces no empezamos a asistir a la iglesia como debemos de asistir. Ya no somos tan constantes como otros. Llegamos ya tarde, ¿ya qué? ¿No? Pero llegamos. O sea, esa es la indiferencia. A Dios le gusta, ¿verdad? Que vengan a la casa de Dios y que seamos constantes. A veces también viene esa indiferencia espiritual, porque de pronto cuando leíamos la Biblia todos los días, como que ya dejamos pasar algunos días, ¿no es cierto? ¿A quién le ha pasado? Claro, nadie va a levantar la mano porque nos da pena, ya está alguien atrás, yo la levanto, a todos nos ha pasado. Pero eso no es lo que desea el Señor para nosotros, ¿verdad? No quiere que haya indiferencia espiritual. Ahora, tampoco lo vamos a hacer legalmente. Le falla al Señor. Y salimos afuera a ver que no está lloviendo porque me va a caer un rayo, ¿no? Porque no leí la Biblia el martes o el miércoles. No es así. Al Señor no le gusta el legalismo. Lo que le gusta realmente es que confesemos con el Señor. Dame más hambre por tu palabra. Porque pues pasaron 1 o 2 días donde realmente no toqué tu palabra. Y el Señor entiende. Entonces es cuando Él dice, ok, ¿quieres eso?
está saliendo no de tu cabeza, está saliendo no del labio, sino está saliendo de tu corazón, le voy a infundir nuevas fuerzas. Y eso es lo que Él desea. Sinceridad con Él, mis hermanos. Muchas veces esta indiferencia espiritual, ¿verdad?, viene cuando dejamos de platicar con Él. No oramos. A veces ni siquiera nos acordamos por el trajín que tenemos todos los días. El trabajo no se termina. Y muchas veces ni siquiera nos acordamos cuándo fue la última vez que hablamos con Él. Andamos tan apresurados que no oramos. Muchas veces, ¿sabes?, no memorizamos alguna escritura. A veces se necesita varios días, a veces se necesita una semana para memorizar escritura, pero es bueno tener escritura. Nos sentimos sin ánimo, fíjense, de compartir la palabra de Dios. A veces como que ya no nos da, ¿verdad?, ese deseo de hablar acerca del Señor. Y algo bien sencillo, bien básico, que muchas veces lo ignoramos o lo ponemos por un lado, es cuando el Señor nos dice, es tiempo de que te bautices. Y ahí estamos. Ay, no, yo no, me da pena. Ay, no, pero ¿qué va a pensar la gente? Y nunca se avienta al agua. ¿Cómo ve? Y ya ha creído en el Señor, ya ha dado su vida y está poniéndola ahí por un lado, postergando todo eso, y no debe ser así, mis hermanos. Entonces, eso es lo que es lo espiritual, mi hermano, que muchas veces la indiferencia nos hace que nos descarriemos una y otra vez, mis hermanos. Entonces, Dios desea que seamos constantes. Muchas veces sentimos esta indiferencia espiritual cuando lo que Él nos da, todo el dinero que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Sin embargo, no somos generosos con Él, no le damos lo que realmente Él nos pide, la 10ª parte. Y no, estamos bien tercos. Entonces, ¿dónde están las nuevas fuerzas que quiere infundir el Señor en nosotros? Cuando realmente decimos que sí creemos, pero creemos nada más de labios. ¿Okay? Usted y yo podemos venir aquí a la casa de Dios hasta que nos pongamos azules y morados. Pero si realmente el Señor ya nos ha dicho lo que debemos de hacer, ¿verdad? ¿Con qué? Con la Biblia, con la plática. ¿Okay? ¿Qué es lo que debemos de hacer con la iglesia donde vamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer si realmente ya hemos creído en Él y nos dice que nos bauticemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer si realmente nos está diciendo, aquí es donde necesitas aplicar la escritura y memorizarla, y no la memorizamos? O cuando nos dice, ¿qué fue lo que me diste este domingo? Tú dices que crees en mí. Sin embargo, no veo ni siquiera que me des un centavo, y yo te he dado todo lo que tienes. Cuando usted y yo reconozcamos que todo es del Señor, las órdenes que nos da Él son de Él, no son para nuestro propio bien, pero seguimos descarriados en diferentes áreas que acabo de mencionar, y me quedo corto con muchas. Entonces, ¿cómo esperamos entonces que el Señor nos fortalezca? Y eso que decimos que somos sus hijos. Amén. Entonces, lo que Él nos enseña, ya no le juegues al enmascarado, como a veces decimos. Ya no te ponga la máscara. ¿Okay? ¿A quién estás tratando de engañar? Te estás engañando a ti mismo. Lo que dice el Señor, entonces créele. No le busques lógica, no le des vuelta a la hoja. ¿Por qué? Porque ya te dije lo que tienes que hacer. Ya nos dice lo que debemos de hacer. Usted y yo creemos y actuamos. Y si no actuamos es porque no hemos creído en ese aspecto, en esa área. Entonces, ¿cómo esperamos el Señor que nos infunda fuerzas, verdad? Cuando de pronto, pues, no hemos crecido, o sí, ya nos dijo, pero renunciamos a no crecer. Me voy a quedar enano en cierta área de mi vida. O no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado porque no oigo. Y muchas veces así somos, bien orejones. Así es. Hasta que el Señor permite que algo venga a nuestras vidas, y ahí es donde muchas veces ni siquiera le preguntamos y salimos de esa aflicción y no aprendemos absolutamente nada, nada. Pero el Señor no está aquí para regañarnos todo el tiempo, no es un ogro. El Señor está aquí porque Él quiere darnos ánimo, cree en mí, en lo que ya te he dicho. Quiero infundirte fuerzas, pero para eso tienes que crecer.
Mis hermanos, todas estas cosas que acabo de mencionar y que me quedo corto aquí, todos esos son síntomas, ¿verdad?, de que necesitamos ser restaurados en cierta área de nuestra vida. Deje que el Señor le restaure. Deje que el Señor le diga, empieza a confiar aquí en mí, por favor. No empieces y no termines el año 24 siendo la misma persona del año 23. Entonces, ¿cómo puedo yo infundirte fuerza si tú te renuncias a crecer espiritualmente? Yo te quiero aliviar, pero no se trata de nada más físicamente. Quiero aliviarte espiritualmente. Quiero que crezcas. Quiero infundirte fuerzas. ¿Okay? Entonces, todos estos son síntomas que realmente necesitamos ayuda. Necesitamos ser restaurados, pero fíjense, urgentemente. Porque Dios no quiere que seamos las mismas personas desobedientes y ya sabemos lo que debemos de hacer en todo el año 2024. El Señor quiere restaurarnos y quiere infundir fuerzas en nosotros. Pero necesitamos ir delante de Él, así como lo hizo David. Cuando pues la regué, cometí adulterio. Quizás algunos de nosotros el pecado que tengamos no sea tan feo como ese, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar cuál es mejor y cuál es peor? El pecado es pecado y punto. Entonces, ¿qué hace con eso? Es entre usted y Dios. Con respecto a venir a la iglesia, con respecto a leer la palabra, con respecto a escucharla, con respecto a memorizar escritura, con respecto a bautizarse, con respecto al diezmo. Y puedo mencionar muchas más. Es entre usted y Dios. Necesitamos ir delante de Él y confesar nuestros pecados, arrepentirnos y sobre todo pedirle ayuda. ¿Okay? Así como esa oveja que pide ayuda a ese pastor cuando realmente se ha descarriado y se ha caído en un pozo por allá y se encuentra en peligro. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Va y la rescata, pero porque pide ayuda, se humilla delante de Él. Dios espera que nos humillemos y que reconozcamos dónde le hemos fallado, dónde necesitamos ayuda. Pero si no reconocemos, entonces, ¿cómo entonces? ¿Cómo? Levantemos nuestra bandera blanca y humillémonos delante de Él y hacerle como le hacen las ovejas. Ayuda. Y el Señor viene y nos rescata. Es que muchas veces, mis hermanos, sí, el pecado hace que cuando lo cometemos, nos sentimos, fíjense, absolutamente mal. ¿Quién no se siente mal cuando es un hijo de Dios y sabe muy bien lo que no debía hacer y lo hace y no se siente mal? Pues qué conciencia, decimos, ¿no es cierto? Pero no se trata de conciencia, se trata de que el Espíritu de Dios lo combatimos, lo hacemos pequeñito. No, agáchate, no digas nada. ¿Cómo podemos hacer esto? Contristamos, como quien dice, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice, no hagas eso. ¿Por qué estás viendo esto? Y claro, si es un buen cristiano va a decir, así como David, vamos a ir delante de Él. Entonces, el enemigo, Satanás, no quiere que vayamos y confesemos delante del Señor. Él quiere llenarnos de vergüenza, de pena, ¿verdad?, por lo que hemos hecho y convencernos de que estamos bien si no vamos con el Señor. Hombre, no pasa nada. Fue nada más un resbalón por ahí lo que hiciste, ¿verdad? Que estamos viviendo mejor así, ocultando el pecado, ¿verdad? Y sin duda alguna, esta es una de las estrategias más grandes del enemigo y efectivas. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas, mis hermanos, viviendo así, en oscuridad, ocultando cosas. Se dejan convencer por esa vocecita que piensan que es su conciencia, cuando realmente todo lo que le está tratando de decir esa vocecita y va en contra de la palabra de Dios es nada menos que Satanás. Pero el Satanás quiere que piense que es usted. ¿Okay? O sea, esa gente vive en pecados ocultos, esa voz no es la voz del Señor. Es por eso que viven con media bendición, en lugar de tener la bendición completa. ¿Okay? Es por eso que viven con medias fuerzas, en lugar de tener nuevas fuerzas que el Señor quiere infundirnos. Somos cristianos, si se puede decir, mediocres, como los huachinangos, ¿no? Cuando les falta oxígeno, así andan de ladito a media agua. No nos quiere ver el Señor así. Él quiere vernos firmes completamente, mis hermanos. Es por eso que muchas personas
viven con sus Biblias bien deterioradas, ¿ok? Y no dejan que el Señor les traiga restauración. No admiten todo eso. Entonces, viven deteriorados en lugar de restaurados, si se puede decir así. Proverbios 28:13, para respaldar esto acerca de no mantener el pecado oculto. Miren lo que dice: quien no encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, fíjense lo que dice, y lo deja, alcanza la misericordia. Mucha gente hace lo siguiente: es que ya te pedí perdón, pero sigue haciendo la misma tontada. Y lo digo así. Piensan que con eso otra vez lo hice, ay, perdóname otra vez. Pues el perdón siempre va a estar ahí. Lo que esa persona necesita es restauración. Necesita restauración, pero para que haya restauración tiene que haber arrepentimiento aparte de pedir perdón. Amén. Entonces, hay que pedir perdón. ¿Por qué? Porque hicimos algo malo, aunque Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. En la humanidad vivimos y sentimos ese deseo de pedirle perdón a Él, cuando realmente ya nos perdonó todos nuestros pecados. Él quiere que confesemos. ¿Para qué? Para que vivamos, ¿verdad? En salvación, si se puede decir así. Ya borrón y cuenta nueva. Dios desea todo eso para cada uno de nosotros. Mis hermanos, entre más tiempo guardemos el pecado que usted y yo vamos a decir, ay, nadie se dio cuenta. No, ¿cómo que no? Dios sabe muy bien. Entre más ocultemos el pecado, más pensamos que nos salimos con la nuestra. No. Dice, bueno, pues ya lo logré. ¿Ya qué me falta para vivir? No, espérese. Es que a ver si llegamos allá, a donde usted quiere ir, o donde yo quiera ir. Es mejor dejar todas las cosas ocultas aquí, sacarlas a la luz, que llegar a la eternidad y de pronto nos cierren la puerta. No, ya la logramos, no pasa nada, me está yendo bien. Voy a la iglesia y eso y el otro, pero muy dentro están viviendo una vida de oscuridad, de tinieblas, mis hermanos. Tienen cosas que realmente piensan que ya se salieron con la suya cuando realmente no es así. Entre más se retrasa uno de confesar su pecado y decirle al Señor, como si no lo supiera, ya lo sabe, pero está esperando que nosotros le digamos. Entre más se retrasa uno en decirle al Señor los pecados que hemos cometido, pues más se retrasa la restauración en nuestras vidas. ¿Okay? Nosotros mismos nos pegamos de balazos en el pie, si se puede decir así. ¿Okay? Y más terreno le damos al adversario, ¿verdad?, para que gane en nuestras vidas. Entre más nos retrasemos, más gana Él en nuestras vidas, el adversario. Dios desea infundir fuerzas en cada uno de sus hijos. Entonces no hay que limitarlo. Vayamos arrepentidos y confesemos para así recibir, mis hermanos, de lo que tanto deseamos, de su perdón y sobre todo la restauración. Amén. Entonces eso es lo que está tratando de decir aquí en el Salmo. Nada más fíjense la mitad del verso 3. Más de un alivio físico, Dios quiere infundirnos fuerzas espiritualmente, que crezcamos, que cada día vayamos madurando más, que todo lo que aprendamos el día de hoy salgamos de aquí aplicando todo eso. Amén. Eso es lo que Él desea. Número 2, ¿cómo nos infunde esperanza a Dios? Nos dice que nos guiará en todo momento. Esa es la segunda parte de este verso 3. Dice así, me guía por sendas de ¿qué? Fíjense, de justicia. Haciendo honor ¿a quién? A su nombre. Entonces la guianza del Señor, la dirección, mis hermanos, si lo ilustramos, ¿verdad?, con un pastor y esas ovejas, esos animalitos, en aquel entonces, ¿sabe qué? Los pastores cuidaban de sus ovejas allá en el oriente, allá, y el pastor caminaba, ¿sabe dónde? No caminaba atrás. El pastor siempre caminaba delante de las ovejas y lo que iba buscando era descubrir las mejores partes donde había hierba y encontrar las partes más verdes, si se puede decir. ¿Para quién? Pues para sus ovejas. Y a la misma vez, a como iba caminando, iba escogiendo el sendero que era menos perjudicial para los animalitos. O sea,
Él sabía muy bien por dónde guiarlos, ¿para qué? Para que no fueran por un camino más pedregoso, si se puede decir así. Y aunque la oveja, fíjense, la ovejita no sabía para dónde iba, pero confiaba en ¿qué? En el buen pastor. No podía ver. Quizás ese día iba a ser otra área diferente. No sabían a dónde iban, pero ellas contentas iban confiando, ¿verdad?, en el Señor y lo seguían, y lo seguían. Entonces nosotros también deberíamos, como sus ovejas, de confiar en Él. A veces no sabemos a dónde nos lleva el Señor. Ay, dice, pues, ¿qué nos va a deparar este año 2024? Pues puras cosas buenas. Si usted realmente le pertenece a Cristo y Jesucristo es su buen pastor y lo sigue, confía en Él, no sabiendo qué le depara el día de hoy, pero está confiando en Él, entonces usted está siendo guiado por el buen pastor. ¿Qué cosas le pueden pasar? Pues cosas buenas. Sí, a lo mejor va a haber alguna aflicción, pero nada de que el pastor, el buen pastor, esté lejos de usted. Si usted está dentro del redil, dentro del rebaño, Él se va a dar cuenta y a rescate va a ir por usted. Amén. Eso es lo que Él desea. ¿Por qué? ¿Por qué desea todo esto este buen pastor? Pues porque si no fuera un mal pastor, fuera un mal Dios, si se puede decir así. Es que muchas veces, mis hermanos, nos cuesta trabajo confiar de esa manera al Señor. Mucha gente dice, yo soy cristiano. Prefiero que me digan yo soy creyente. Pero aún así muchas veces está todo bien diluido. Porque muchas veces la gente dice que son cristianos y realmente ni lo son. Son cristianos porque su mamá y su papá y sus abuelos eran cristianos, van a una iglesia cristiana y ya con eso es suficiente. No. O ser creyente. Es cuando uno sigue a Cristo, que realmente lo hace uno verdadera oveja, obediente, mis hermanos. Muchas veces no elegimos eso. Elegimos nuestros propios caminos, ¿ok? Y por lo regular, cuando escogemos nuestros propios caminos, hacemos un lado a Dios, pues sufrimos dolor. Como decía, traigo mucho al Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido, ¿no es cierto? Decía, con el hocico caído y la cola entre las patas. Muchas veces así nos encuentra el Señor. Amén. Y muchas veces es la mejor postura que podemos tener. Cuando ya estamos bien abollados es cuando realmente nos damos cuenta que Él es bueno, su bondad, y que confiando en Él pues nos puede dar mucha esperanza para no volver a cometer el mismo error de antes. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que el sitio, fíjense, de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible, no de lejos. Seguirlo lo más cerca que se pueda, pero sobre todo, bien importante, dejándonos guiar por Él. Su dirección, sus sendas o caminos tienen, déjenme decirles, todo lo que nos dice el Señor que hagamos, hay moral en Él, en sus mandamientos, hay justicia. O sea, todo eso debe de atraernos. ¿Por qué? Porque sus caminos son correctos. No hay que, no, me voy a arriesgar con Él. No, con Él no se arriesga. No hay riesgos con Él. No hay pierde con el Señor. ¿Okay? Son sendas de justicia, si se puede decir así. Es que por eso que debemos de entender que el camino por los cuales nos lleva el Señor son caminos, fíjense, de rectitud. No tenemos nada que temer. Son caminos morales, mis hermanos. Isaías 55, 8, 10 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, no podemos nosotros realmente alcanzar los pensamientos del Señor. Es que, o entenderlos al 100%. A veces hay algo que es secreto para el Señor, pero Él nos deja nada más que sepamos lo suficiente para que confiemos en Él. Punto. Y nada más.
Y así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla, dice, al que siembra y pan al que come. Mis hermanos, así es la dirección, así son los caminos, así son los pensamientos del Señor. Sus pensamientos, sus caminos, sus sendas son como lluvia, nos refrescan, nos ayudan, así como la nieve, ¿verdad? Que fecunda el suelo, si se puede decir así, y hace germinar los vegetales, la naturaleza. Así también el Señor quiere que nosotros germinemos, que Él salga en nosotros, nos quiere guiar. Sus caminos son como esas semillas, si se puede decir, que germina y crece. Y dejemos crecerla en nosotros. ¿Okay? Ahora, Dios quiere que florezcamos, que salga Él en nuestras vidas. Y quizás se pregunte, dice, ¿por qué Dios quiere guiarnos de esta manera? ¿Okay? Pues primeramente porque lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Padre. Estamos hablando de personas que son hijas, que son hijos, que son ovejas del Señor. Él quiere lo mejor para sus ovejas, Él quiere lo mejor para con sus hijos. Esa es una de las razones, pero la segunda razón que quiere realmente que obedezcamos, ¿verdad? O sea, quiere guiarnos es porque lo siguiente, cuando usted obedece, cuando yo obedezco al Señor, ¿a quién estamos honrando? ¿A nosotros? No. Estamos honrando a Él. Estamos poniendo muy por alto su nombre. La gente dice, no, hombre, aquella persona es un varón de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿A quién está levantando? ¿A quién está exaltando esa persona con su vida? A Dios. Entonces, si Dios nos da dirección, nos da guianza, sí es para nuestro beneficio, claro, porque Él quiere lo mejor para sus hijos, pero a la misma vez quiere que nuestra vida resalte su nombre, que recalquemos el nombre del Señor. Miren ese varón de Dios, miren esa dama, es una hermana del Señor. Tenemos que hacer honor a su nombre, tenemos que reivindicarnos con Él. Pedirle, Señor, en qué realmente estamos fallando, que no estamos siguiendo tu dirección, tu guianza. Hay que hacer todo esto porque algunas, dice, haciendo honor a su nombre, algunas traducciones dice, por amor a su nombre. Yo le pregunto a usted, ¿ama usted a Dios? Y probablemente me va a decir que sí. Entonces, hónrelo con lo que ya le ha enseñado. Honrémosle con lo que Él ya nos ha dicho una y otra vez. Y vivamos este 2024 llenos de esperanza, porque si hacemos caso de lo que nos dice, pues realmente estamos viviendo esperanzados. Hay que poner el nombre del Señor muy alto. Cuando usted y yo decidimos, fíjese, separarnos de la guianza del Señor, cuando usted y yo decimos, ya no voy a andar por sus sendas, cuando usted y yo decimos, ya no voy a recibir su dirección, ¿sabe cuáles son las consecuencias? Nuestra actitud acarrea vergüenza. Ponemos en mal a nuestro papá, a nuestra mamá. Nuestra actitud acarrea esto, deshonra al Señor, al buen pastor que es nuestro Dios. Entonces hay que darle la honra a Dios. Es para nuestro beneficio. ¿Y para qué? Para honrarlo a Él. Entonces ya nos dice, lee la Biblia diariamente y no lo hacemos, lo deshonramos, acarreamos vergüenza. Si nos dice, platica conmigo, haz tiempo conmigo, ven, quiero hablarte, quiero tener esta intimidad ahí contigo, ¿no lo hacemos? Lo deshonramos. Este domingo no voy a asistir a la iglesia, hace mucho frío. Pues es Navidad, me llegó visita, tráigase la visita a la iglesia. No lo deshonré, ¿okay? Pues no sé, parece ser que si le doy testimonio o le hablo acerca de Cristo, pues se va a enojar esa persona, pues se va a enojar más Dios cuando le dice que hable y nos quedamos callados. ¿No es cierto? Deshonramos al Señor.
¿Y qué nos dice con todo lo que tenemos? Ay, sí, de labios decimos, todo le pertenece al Señor. Ah, sí, todo. Y le pide nada más la 10ª parte y usted ni siquiera oyó. No le damos. Entramos y salimos. Como dice, cuando tira de ese todo toma o toma todo. ¿No es cierto? O da todo. Ah, no, déjame tirarle otra vez al dado. ¿No es cierto? Es que no nos pide todo. Entonces lo deshonramos. Muchas veces venimos a la iglesia y nunca damos nada hablando de ese tema. Ni siquiera migajas. Ni siquiera migajas le damos. Nada, ni siquiera lo que se va a caer de la mesa. Sin embargo, decimos que somos cristianos y que tenemos esperanza en el Señor. Es por eso que nuestro vivir diario debe ser un testimonio. Para que venga el Señor y si ya tenemos fuerzas, nos infunda todavía más. No hemos crecido aquí, pregunte al Señor, ayúdame a ser generoso, ayúdame a venir a la iglesia constantemente, ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a recordar que tengo que platicar contigo, que tengo que abrir la Biblia, ¿okay? Ayúdame en todo esto. Entonces el Señor viene, ¿okay? Hay que confiar en su dirección. Por eso dejó la carta de amor escrita aquí. No nada más para que esté en un estante y no la levantemos. O que digamos, eso sí ya me lo sé. Pero no se trata de información, se trata de transformación. Transformarnos a la imagen de Él, a que confiemos más en Él. Porque al final lo que más desea el Señor es fortalecernos. Así es. Por dentro y por fuera. Y más importante, dice que cuando lo obedezcamos, levantamos el nombre del Señor muy alto. Amén. ¿Por qué? Porque nadie me puede decir que no soy cristiano. O que realmente nada más estoy tibio, ¿no? Llamarada de petate nada más, como a veces decimos, ¿no? No, lo que ven es lo que soy. Entonces, cerramos con este salmo. O con estos salmos mejor. Miren lo que dice en el Salmo 48, 14. Dice, pues así es Dios, dice. Él es nuestro Dios. Por siempre y para siempre. ¿Lo es o no lo es? Y luego dice, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Pues para que nos guíe hasta el día de nuestra muerte tenemos que empezar a recibir esas fuerzas que Él quiere darnos, a ser obedientes, a confesar nuestro pecado, mis hermanos. Esto es la bondad de Dios, en toda la extensión de la palabra, y quiere que lo sepamos. Es por eso que no debemos de vivir estresados. Dios no quiere que vivamos estresados, sino llenos de esperanza. No debemos de vivir en desobediencia, sino en obediencia todo el tiempo. Cerca del redil, lo más cerca que se pueda con Cristo. Y cerramos con este salmo que es clave para esta serie de mensajes. Salmo 135. Dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto ¿qué? Mi esperanza. Y la pregunta para usted es esta: ¿ha puesto esa palabra del Señor como guía principal de su vida? Porque eso es lo que le va a dar esperanza. ¿Quién no quiere fuerzas nuevas? Todos deseamos. Pero muchas veces nosotros lo hacemos a un lado, lo rechazamos. ¿Quién no quiere la guianza del Señor? Todos. Pero muchas veces nosotros lo hacemos a un lado. Yo sé más que tú. Y voy a vivir mi vida de la misma manera que la viví el año pasado. Ok, está bien. Yo lo que quiero es infundir fuerzas nuevas. Dios quiere tocar nuestras vidas, mis hermanos. No la empujemos. No lo hagamos a un lado. Vamos comenzando el año. Acérquese a Él. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo sé que Dios ya le habló. Y Dios reparte para todos. Como a veces dicen por allá en mi tierra, dice, al que les caiga el saco que se lo ponga, ¿no es cierto? Yo también me he puesto muchos.
Y sí incomoda a veces, pero la verdad, pues es la verdad. A veces cala, pero el Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dígale, Señor, aquí estoy. Me has enseñado el día de hoy. Me has hablado. Mi deseo, Padre, es complacerte. Necesito, Señor, que me infundas fuerzas para complacerte. Necesito, Señor, que me guíes para poner tu nombre muy por alto en todo lo que hago, en toda mi vida. Y para eso necesito tener un encuentro contigo. Dígale, el día de hoy, Señor Jesús, he decidido recibirte en mi corazón. Dígale, el día de hoy, Señor, saco mi banderita blanca y le digo no a mi vida y le digo sí a tu vida. Abro mi corazón y te invito, Señor Jesús, a que seas eso de mi vida, el Señor. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Sálvame, porque algún día voy a partir de este mundo y quiero estar contigo para siempre. Dame, Señor, de esa vida eterna, Señor. Dame de esa vida abundante mientras espero tu segunda venida. Te pido perdón, perdóname porque he fallado, me he descarriado, pero el día de hoy regreso. El día de hoy comienzo contigo. El día de hoy vengo arrepentido, vengo arrepentida. He pecado contra ti, así como lo dijo David. He pecado contra ti, solo contra ti, Señor, pero el día de hoy es borrón y cuenta nueva, Señor. El día de hoy quiero caminar contigo por el resto de mi vida, porque quiero estar en la casa del Señor para siempre contigo. Pido esto en tu nombre, Señor Jesús. Sálvame, Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. A veces se nos hace difícil llegar a ese sitio donde Dios quiere que estemos, que es el mejor sitio. Amén. Donde nos infunde fuerzas, donde recobramos esa esperanza. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo y con toda la congregación y se entregó a Cristo, me gustaría saber en esas hojitas de comentario que tiene usted en sus boletines, puede llenar qué fue la decisión que tomó, qué hizo. Escríbame para estar orando por usted y entrégala ya en las cajitas de diezmos y ofrendas. Queremos saber acerca de usted. Si regresó al Señor, también escríbala. Y si tiene alguna petición, escriba ahí su petición. Amén. Eso es lo que Dios desea. Quiere escuchar de usted. Y nosotros como intercesores oramos por lo que usted decidió. Amén. Ahora